secuencia de feriado con lluvia está ideal para el programa que tenemos hoy. Para mirar la tele, quédate acá con nosotros. Ya está Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Abay también con nosotros para hablar, Lu, de todo lo que está viviendo la Argentina en un día muy especial. Se conmemora el Memoria, Verdad y Justicia hoy en la Argentina, 24 de marzo. Pero hay que hablar de política porque es una marcha multitudinaria. Sí, y uno de los datos, si se quiere, más tristes del día de hoy. Cuando hoy vamos a hablar, esta sensación que tenemos todos que tiene que ver con el día de hoy de la política y con un estado general, que es como si tuviéramos una sociedad entera sometida a un vínculo tóxico, al vínculo tóxico de los dos líderes principales de la Argentina, y tenemos un montón de situaciones que se están generando en esta época que también tiene crisis económica. Pero lo decíamos recién, era los 46 años del golpe de Estado, la noticia política más relevante tuvo menos que ver con la marcha y mucho más que ver con las internas. Es que no se puede leer de otra manera, ¿no? Vos, Santi Fioriti, que está acá con nosotras, tenés datos sobre eso y sobre todo a futuro, ¿no? ¿Cómo sigue esta relación, decías relación tóxica, sí. Lu? Es una locura que estemos pensando en esos términos, ni más ni menos que la conformación del gobierno. Un datito, Santi, para el arranque. Mira, la relación, como bien decís, está quebrada entre el presidente y la vicepresidenta. Hay gestiones por abajo para que se encuentren, para que tengan un encuentro, pero hoy se esperaba, no sé si hoy, pero en las próximas 2 horas tal vez, una carta de Cristina, un pronunciamiento sobre las internas. El dato que tengo, Maru, es que Cristina escuchó la entrevista de 55 minutos que le hicieron hace muy poquito a Alberto Fernández y quedó muy enojada con Alberto. 55. O sea que vos sí que está, claro, ya los 55 minutos. Ella lo escuchó y quedó peor de lo que estaba. O sea, de acá hacia adelante hay más enojo, no menos enojo. Hay más enojos. En la Cámpora hoy, aunque lo nieguen, también se hizo referencia a esa entrevista donde Alberto tuvo muchas contradicciones según los dirigentes de la Cámpora y donde pronunció una frase que si quieren la compartimos ahora más adelante, que a Cristina la irritó profundamente. La teníamos ahí para poner en placa. En un ratito te la cuento por qué Cristina estaba tan enojada con Alberto y una de las formulaciones de esa entrevista. Bullrich, decíamos recién, hoy un acto multitudinario. Cristina Fernández dijo, hoy el pueblo volvió a llenar la Plaza de Mayo. ¿Cómo vivió este 24 de marzo usted en lo personal? ¿Cuál es su mirada política sobre esta interna que arrastra a toda la Argentina el gobierno? Yo creo que es un 24 de marzo faccionalista, en la que hay un sector que se apropia de la historia y que además lo hace en una clave peligrosa para la democracia, que es la clave de poner al otro, en este caso en las palabras de Ebe Bonafini, poner a nuestra fuerza política, a nuestro expresidente como si fuera parte de la dictadura. Es decir, que se recrea una imagen de faccionalismo, de construcción del enemigo como en el 70, algo que terminó muy mal. Terminó, digamos, en la peor violencia que tuvo la Argentina, la violencia del aparato estatal, con lo cual creo que, digamos, esta intento de reconstrucción del 70 mirado desde una mirada casi como mágica, es algo que es muy poco reflexivo para la Argentina. Es decir, esto es puro pasado, un pasado no reflexivo, un pasado que no se pensó y un pasado que debe ser pensado porque si no se recrean en otros términos o en otros símbolos, pero se recrea algo que fue muy negativo para la Argentina, que fue la pérdida de la democracia, la existencia de una dictadura, el uso del aparato del Estado en la muerte y la desaparición de personas y también en el intento de crear el mundo olvidando también a aquellos que también sufrieron violencia, como fueron, digamos, familias, militares, el ataque a Azul, el ataque a Formosa y tantas cosas que sucedieron que en la historia argentina no han sido pensados, el asesinato de Rucci, que no han sido pensadas y que necesitan ser pensadas para que podamos no repetir el pasado. Todos los actores debemos no repetir el pasado, no solamente algunos. Y eso es muy importante para entender el futuro de la Argentina a 40 años del comienzo de la democracia. Parece que en vez de avanzar se retrocede y se mira el pasado desde una sola ventana, ¿no?
Bullrich, hoy es un día, todos los que, nada, todo el país está involucrado con recordar en este momento los 46 años y estuvimos durante todo el día escuchando experiencias personales de gente, de argentinos que por una razón o por otra estuvieron involucrados durante el periodo de la dictadura, formaron parte como víctimas, como represores o desde el lugar que sea, todos formamos parte de ese momento de la historia. Usted tiene una historia personal importante relacionada con los 70. ¿Qué mira de usted misma cuando mira aquel momento de su vida? Justamente esto, el hecho de que en algún momento pude haber pensado que la forma de hacer política era una forma en la que uno podía pensar en eliminar al otro. Y eso no me gustaría que nadie, ningún chico de este país, lo vuelva a pensar. Nadie. Entonces creo que hay que ser muy reflexivos y muy autocríticos en ese sentido. ¿Usted va a las movilizaciones por el 24 de marzo? Estas movilizaciones son partidistas. Es decir, ustedes piensan que yo podría estar ahí en el medio de las banderas de la Cámpora. Yo fui hasta que estas marchas se convirtieron en marchas de un partido, en las que hubo una apropiación del 24 de marzo y de lo que significa desde un sector de la política, desde el kirchnerismo, una apropiación, una desvirtuación de muchos de las líderes de las madres de Plaza de Mayo, llevando a decir lo que yo recién dije que dijeron de nuestra fuerza democrática. Hoy dijeron de nuestra fuerza democrática que nosotros somos como la dictadura. Podemos escucharlo eso, Patricia Bullrich está hablando de las declaraciones de Máximo Kirchner. Sí, entonces alguien que dice eso, ¿cómo alguien puede pensar que vas a compartir una plaza con quien te acusa de ser algo totalmente diferente a lo que es una plaza? Me gustaría dar un detalle también para la sociedad. Mírenlo ahí al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof. Sí, que caminó, salió en la... Están todos sin barbijo. ¿Por qué no sacan los barbijos de los nenes que van a las escuelas de una vez por todas? Hay muchos intendentes que se lo están pidiendo al gobernador. ¿Por qué Kicillof? Mírenlo ahí a Kicillof, mírenlo por favor. A ver, Kicillof, lo quiero interpelar. Él está ahí todo sin barbijo y los chicos todo el día con barbijo en la escuela. A ver, ¿qué es esto? Perdonen que me desvíe de un tema tan importante. Sí. ¿Por qué cree que no lo sacan? Porque como lo sacó La Plata, no lo sacan ellos y joroban a los chicos. Porque como lo sacó Ciudad... No como lo sacó Ciudad... Que lo hagan optativo, pero miren, van todos ahí, hacen lo que quieren y de nuevo lo mismo. Dos sociedades, la sociedad del privilegio, el privilegio y todos los chicos que además todos los días tienen que comprar un barbijo, que sale bastante plata todos los días comprar un barbijo, todos los chicos de la provincia de Buenos Aires comprando un barbijo todos los días y estos como si nada. Entonces estoy harta de esta Argentina de los privilegios, de la apropiación de la memoria, de que como si la Argentina fuera solo de ellos. Basta, basta, basta de los vudús dando vueltas ahí, habiendo sido un corrupto robándose la plata de la gente. Está condenado, Amadou. Condenado por chorro, la verdad. Y perdón, no hubo nadie que apareciera por motus propio, ¿eh? Ahí se organizó hasta la foto. Nadie podía salir en la foto si ahí no estaba habilitado. De hecho, la columna de la Cámpora, la principal columna, estaba custodiada. Se había organizado por mail, por WhatsApp. Todos los que estaban ahí estaban coordinados previamente por Máximo Kirchner. Y muchas de las fotos que tenemos en la prensa son las que ellos difundieron. O sea, la foto que nosotros podemos mostrar son las que ellos querían que se vieran de alguna manera. Ahí están los intendentes que quería Máximo, los diputados que quería Máximo. Y Vudú estaba en esa lista. Vudú estaba en la lista, claro. Repasamos lo que decía Máximo Kirchner hoy temprano en una entrevista no a los medios de comunicación, sino a un streaming que tenían ellos mismos, digamos, desde la Cámpora, que se transmitía en vivo. Esto decía el jefe de la Cámpora. Y lo que tenemos que entender de acá en más es que cuando la gente está presente en un gobierno, cuando la gente es parte de un gobierno, cuando lo banca, cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre. Esto es llevar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que
que la ciudad de Buenos Aires vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después, lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar. Bueno, Ahí está, lo que decía Patricia. Dijo que en la ciudad de Buenos Aires la gente vota en contra de los valores de memoria, verdad y justicia. La verdad es que es de tal brutalidad lo que dice, ¿no? Atacar el voto de la gente porque él cree que no lo votan a él y entonces no votarlo a él o no votar al kirchnerismo es votar en contra, es votar a favor de la dictadura, de Videla. Es de un simplismo, es de una brutalidad, es de una... ¿Esa conciencia o de la es enemistad cívica tan profunda, ¿viste? Es decir, realmente no cabe palabras para discutir lo que está diciendo Máximo Kirchner. ¿y por qué crees que lo dice? ¿Qué quiere? A ver, ¿qué dice? Que Córdoba vota a Juntos por el Cambio, entonces es de la dictadura. Entre Ríos votó a Juntos por el Cambio. Bueno, le quiero avisar que la mitad del país, y que ganamos las últimas elecciones, entonces que hay más gente que está a favor de eso. Es meter una discusión absolutamente ridícula. Por otro lado, a ver, que la movilización, digamos, o que la calle define o no define un gobierno, bueno, esto es un tema de ellos. La verdad que ya a esta altura del partido que alguien piense que una movilización define la conciencia de millones de argentinos es algo absolutamente fuera de lugar. No entiende el mundo en el que vive. No entiende el mundo. Esta movilización no cambia nada, ni la realidad de problemas que tiene el país, ni la realidad de problemas que tienen ellos con su gobierno, porque hoy Larroque dijo que el presidente de ellos fue el jefe de campaña del 4% de los argentinos. Entonces, es tal el nivel de ruptura, de destrucción que están haciendo, que Bueno, es que la marcha de hoy quizás está en esos términos, una marcha para la interna, no de cara a la sociedad de repente. Pero por supuesto, esta es una medición, digamos, se miden las fuerzas entre ellos, ¿no? Es decir, la verdad es que como si el país no fuese a tener dentro de pocos días el 6% de inflación en el mes que viene. Como si el país no tendría que estar discutiendo hoy, sentado en el Congreso, una ley de emergencia de los 2 años perdidos de educación. Como si el país no tendría que estar bajando retenciones al campo para poder producir más y tener los dólares que no tenemos. Como si el país no tendría que estar discutiendo bajar impuestos a los alimentos con un mecanismo simple. Bájenle el IVA con la tarjeta SUBE, y si en todo el país no está la tarjeta SUBE, la que se usa en cada lugar, bajemos el IVA y así va a bajar los alimentos. Entonces, preocupémonos por las cosas que hoy la sociedad está pidiendo, porque los sectores medios, los trabajadores, los que hacen changas, los que cobran un plan, todos los argentinos hoy están quebrados emocionalmente y quebrados materialmente. Es interesante esto que está diciendo Bullrich sobre los argentinos quebrados, ¿no? Esta cosa emocional, venimos de una pandemia, ahora la crisis económica, que se suma a la crisis del gobierno, que yo no digo que por ahí a la gente le importe si Cristina lo llamó a Alberto, si Alberto lo llamó a Cristina, pero sí es que te genera angustia o ansiedad, no sé cómo es el término psicológico mejor para expresarlo. Emocionalmente en todos nosotros este conflicto permanente, esta sensación de crisis permanente. Y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vení, un placer. Evidentemente hay una sensación de inestabilidad general, una inestabilidad en el gobierno. Si aquellos que tienen que conducir se muestran inestables o conducen de un modo inestable, los pasajeros naturalmente van a padecer esa inestabilidad. Va a haber referentes que no son referentes suficientes para poder tener proyectos, para poder tener ligazón, uniones. Es muy, muy difícil. Y la inestabilidad de ese orden, ¿qué promueve? Ansiedad. Ansiedad, angustia, y la angustia y la ansiedad se expresa de distintos modos. Irritabilidad, miedos, en determinados momentos enfermedades. Por supuesto que hay una Argentina
que bueno, hoy era un día de la memoria, la justicia y la verdad. No es importante esto, digo, porque la idea de memoria y justicia y verdad tiene que servir para algo que cuando la historia está contenida y protegida por la memoria y la justicia intenta la preservación de los valores que hacen a la convivencia, la verdad se convierte en un instrumento indispensable para que esa justicia no sea un juego de artificio, sino que tenga una densidad que se convierta en creíble. Y lo creíble que otorga estabilidad, seguridad. Y todo eso que nos permite aprender. Vos hablabas, Patricia, hace un rato de repetición, dijiste, que tenemos que dejar de repetir los argentinos. La repetición es un síntoma a nivel individual y grupal fundamental. Cuando frente a estímulos nuevos repetimos la misma respuesta, no salimos nunca de donde estábamos. Y eso es como ese síntoma que describió Patricia recién, es un síntoma social, si se quiere. Bueno, el estancamiento del que hablamos tanto tiempo. Era esta idea de que pasan las décadas y seguimos encontrándonos con frustraciones similares. ¿Qué hablan sino de una frustración? Pero hay un punto que es muy delicado acá. Porque vos también dijiste en un momento cuando te escuchaba las preguntas que te hacían, Patricia, acá como que las facciones buscan eliminarse la una. Usaste la palabra eliminación. Y esto es importante, porque yo pienso, y esto lo estoy trabajando, bueno, es un texto que voy a publicar próximamente, que la Argentina parece como dividida en dos partes, donde cada una de ellas piensa que la otra le robó la Argentina y ya deja de ser la Argentina de uno. Me la robaron y ya no es más. Con esa Argentina no puedo dialogar porque me la expropiaste. Esa Argentina es una Argentina que está poblada y ubicada de un modo donde yo la condeno. Entonces hay una parte, un sector importante, una mitad del país que condena a la Argentina por un motivo y la otra la condena por otro. Una Argentina condenada es una Argentina que no invita a que uno se incluya y que se entusiasme y trabaje por ella. Y los protagonistas, los habitantes de cada una de esas partes, ya no están ¿cómo podríamos decir? En un disenso, en un enfrentamiento. No están en una guerra. Y en la guerra aparece la idea de la eliminación. Cuando se está en guerra aparece el odio. Ahí no hay diálogo. Ahí no hay integración de disensos. Y esa es la situación caótica que muchas veces vivimos en la Argentina. A ver, escuchaba y pensaba en estas cosas de las dos Argentinas, lo que la Nata ha llamado la grieta de alguna manera para tratar de simplificar y ejemplificar más fácil el concepto. Y no puedo dejar de pensar que hay un montón de gente, quizás tal vez la mayoría de los argentinos, que no les importa esa guerra, digamos, que están afuera de esa grieta, pero que al mismo tiempo están como excluidos de esa Argentina, que es el que tiene el problema del día a día, que es por ahí una población que no está tan politizada, tan sobreinformada, y que tiene problemas cotidianos. Patricia habló del barbijo en las escuelas, los intendentes hablaron antes de ayer del problema de la seguridad o la inseguridad en los barrios del conurbano bonaerense, inflación del 60% para este año. ¿A quién le habla a esos argentinos y argentinas? Aparte, no es que son un grupito que está allí al costado. Un país donde decimos que está inestabilidad, donde hay un enfrentamiento que no es diálogo de disensos, donde no es enfrentamiento de ideas, donde no es reflexiones para aprender y cambiar, sino que es una guerra a ver quién elimina a quién. ¿Qué crea? Crea una situación estructural donde hay víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Todos los argentinos, los habitantes. Es que a mí, cuando pensamos en invitarlo, esta conversación que para mí siempre es muy interesante, porque yo soy una convencida, dígame si me equivoco, de que todos los vínculos humanos, pero los vínculos de poder están tan determinados por las pasiones humanas, hasta un punto que a uno le parece increíble. Y las víctimas somos nosotros. En este caso, en el de Alberto y Cristina en este momento, está expuesto, porque muchas veces las conversaciones no son siquiera de modelo de país. Podemos hablar entre la oposición y el oficialismo, pero entre ellos no son de modelo de país. Son si me llamaste o no me llamaste, o me llamaste a tiempo, o me llamaste tarde. Enojos, sí. O las 18 veces, o los enojos. Está plagado de esas Exactamente. Pasiones humanas, digamos. Cuando las instituciones de un país, cuando las estructuras que hacen a la funcionalidad y a la convivencia de un país no funcionan, no hay un límite claro para la patología del poder. Y entonces es peligroso. ¿Qué hace que un determinado individuo no quede embebido en un afán de poder narcisístico, egoísta, que lo lleve a un supuesto autoritarismo, a no escuchar y a creer que sabe, a escuchar solo a los que están de acuerdo? Que no hay límites. No ha aparecido el límite. No solamente un país o una estructura social que pone
como donde se nace y se sabe que hay un determinado techo del que no se va a pasar, sino que el funcionamiento también no pone el límite claro. Y entonces el poder deja de ser un verbo. El poder debe ser un verbo en un gobernante. Claro, no, Tiene que ser aquello que permite lo mutativo, el cambio, el hacer, el movimiento. Circula. Cuando se convierte en sustantivo, cuando lo encarno, cuando soy el poder, ahí el poder sustantivo empieza a ser patológico y las consecuencias ya sabemos cuáles son. Habló recién de narcisismo y egoísmo. Dijo Abadi, son dos palabras que usó el presidente de la Nación en esta extensa entrevista con Navarro. Le agregó la política, Santi, un poquito allá como al final, ¿no? Muy como narcisismo y política, como viste, como lo de... Le cayó bárbaro a Cristina. La estoy- Bueno, estaba hablando de escuchando. enojos. El enojo. No, bueno, ¿Qué pasó? Cristina y Alberto Fernández no se hablan desde que el día que Alberto Fernández anunció el acuerdo con el Fondo Monetario. Ese día Alberto la llamó y le dijo voy a anunciar el acuerdo. Cristina dice en el Instituto Patria y en el despacho que tiene en el Senado, él me dijo que lo iba a anunciar. Yo estaba en Honduras, como que se sorprendió con el anuncio. Cristina desde entonces está muy enojada y esa entrevista, que es lo último que se habló de Alberto Fernández, de 55 minutos, donde la cámpora dice que Alberto incurrió en muchos errores, incluso en frases desatinadas para el momento. Hay una frase particularmente que a Cristina le molestó, le irritó bastante, que es esta que tenemos ahora en pantalla, ver. vamos a poner en pantalla. Vamos a verla. Es un tape, bueno, veamos el tape. Ahí está. De toda la vida hablando de lo que hizo Néstor. Y de repente la vuelta de la vida me puso a mí en este lugar. ¿Qué querés que haga? Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida me puso en este lugar. Cristina dice, te puse yo, Alberto. No la vuelta de la vida, te puse yo. Con lo cual, tanto la cámpora como Cristina le reprochaban. Y la frase de hoy del Cuervo Larroque... Es eso, claro. Es la respuesta a esa frase, aunque parezca mentira y que la política se esté peleando por estas cuestiones. Larroque dice, vos venías de una fuerza que sacó el 4% No, y le dice- en la provincia de Buenos Aires. Y le dice, ¿cómo nos vamos a ir de algo que creamos nosotros? Cuando le ¿Cómo nos pregunta vamos si, a ir? se Claro. fractura el frente de todos, ¿cómo nos vamos a ir de algo que es nuestro? Es nuestro. Sin embargo, Patricia, ¿podría el kirchnerismo abandonar el frente de todos o no? Bueno, dejaría de ser el frente de todos. Bueno, Me parece que nadie, digamos, es un frente de muchos, quebrados, divididos. Pero lo interesante de esto es que la realidad es que Alberto Fernández está ahí por una necesidad de Cristina Fernández de Kirchner. Primero porque Cristina Fernández de Kirchner le resultaba difícil ganar la elección, si no, no lo hubiera dejado. Y segundo porque ella consideró que era la persona, al haber sido una persona que la atacó tanto, lo atacó tanto a Cristina Fernández de Kirchner, que le podía garantizar la impunidad y podía lograr convencer a la Corte Suprema de Justicia de que existía el lawfare y que las causas de corrupción se iban a convertir mágicamente en causas políticas. Y eso no resultó. Entonces, yo creo que todo lo demás, el Fondo Monetario, todo lo demás es una excusa. Creo que la realidad es que la promesa fundante de este matrimonio que no se lleva bien, la promesa fundante es el incumplimiento respecto a lo que él le prometió a Cristina Fernández de Kirchner. Porque si uno lo ve, Alberto Fernández, no sé si Cristina Fernández de Kirchner podía evaluar o no que podía ser una persona con tan poca personalidad, sin poder, sin capacidad. Y Le eligió... hago una pregunta sobre Alberto Fernández. ¿Usted, en lo personal, este presidente que ve, es el que se imaginaba? Con Alberto Fernández me refiero, cuando A ver. supo que iba a ser presidente. Yo siento que cuando alguien, como él mismo dice, las vueltas de la vida me pusieron ahí, yo creo que cuando alguien no construye un poder real, social, de interpelación de la sociedad, y tiene un poder prestado, no puede esperar otra cosa. Es decir, él aceptó un poder prestado, ¿no? Hoy todavía no tiene poder propio Alberto Fernández. Digo, en estos 2 años no supo construir poder. No. Porque él quiere ser candidato en 2023. Ese es otro enojo con Cristina, ¿eh? Alberto Eso Fernández- también le molesta a Cristina. Alberto Fernández hoy es un presidente sin presidencia, es un presidente sin gestión, es un presidente que
todos los días se está tratando ahora de decirle a Cristina Fernández de Kirchner, acerquémonos, ¿no? Démonos la mano, seamos Un aplauso buenos. para Cristina, pidió el otro Un día, aplauso la para pide. Cristina. La verdad es que un presidente que lo dejaron solo, si no hubiera sido por nosotros, hoy el país estaba con 500% de inflación. Si no hubiera sido por Juntos por el Cambio, digamos, porque estaríamos en el default. Entonces, ese presidente pide un aplauso para Cristina y sigue con todos los funcionarios que hoy lo insultan. Yo la verdad que pienso que si a uno le quedan 2 años de gobierno, tiene que tratar de construir una fuerza que haga que en esos 2 años algunos de los problemas de la sociedad se puedan arreglar. Ahora, si él tiene el 90% de su tiempo pensando en Cristina, como un aplauso para Cristina, ¿qué vamos a hacer? Digamos, todo lo que han dicho sus funcionarios en estos días fue cómo nos arreglamos, ¿no? Sí. ¿Cómo nos arreglamos? A ver, ¿cómo nos arreglamos? No, ¿cómo le arreglamos las cosas a la gente? Bueno, eso mismo le dice el kirchnerismo, paradójicamente, a Fernández. ¿Qué? Eso, ¿Cómo le arregla las cosas a la que hay gente? que arreglar los problemas a la gente No, como si bueno, ellos no fueran pero- parte del gobierno. Pero es que ellos no son parte del gobierno hoy. Hoy el gobierno es Alberto Fernández y 4 ministros. Bueno, no, la Cámpora y Cristina No, y todo son tienen... parte de los cargos, no del gobierno. Porque ser parte del gobierno es hacerse cargo de las cosas que el gobierno hace. Ser parte del gobierno es votar en bloque defendiendo a tu gobierno. Si vos votás en contra de tu gobierno, votás no a tu gobierno o te ausentás, como hizo Cristina Fernández de Kirchner en el momento de gobernar, no sos parte del gobierno, sos parte de los cargos. Entonces, a ver, un poquito de... A ver, Alberto Fernández, ¿por qué no El se problema anima a sacar a todos los que si el tienen poder cargos? está en los cargos, en las personas, en el funcionario. Es tan caótica la sensación. Tiene el poder, pero no tiene el cargo. O tiene el cargo, pero no tiene el poder. No tiene la Entonces, visera, creo claro. que- Las alianzas tienen determinadas condiciones para que puedan funcionar. Tiene que haber determinadas simetrías e integraciones. Cuando lo que pretendés es imposible o la ilusión, la lucha por el poder lleva al fracaso, no a la construcción de una alternativa posible. El problema es que cuando estás en los lugares de poder, ese fracaso pone de víctima a toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía. Y mi pregunta, cuando vos hablabas, a mí me angustiaba solo de pensar, porque con este escenario, 2 años, o sea, faltan más de casi 2 años, y es un montón de tiempo en un país con esta crisis. Y la pregunta que todavía no se respondió, porque se hablaba de que iba a haber una carta nueva de Cristina. Frente a cada conflicto de este tenor o de esta temperatura, siempre se terminó con una carta de Cristina. Bueno, esa carta se suponía que iba a aparecer, no apareció, pero la pregunta, Santi, es ¿qué va a hacer Cristina que todavía no habló? Bueno, Cristina está padeciendo, según ella, el gobierno de Alberto Fernández. Esto ya lo venimos contando. Cristina todavía no habló de las internas que hay en el poder y no habló de por qué no habla con Alberto Fernández. Lo que te dicen cerca de Cristina y cerca de Alberto Fernández, la situación así no puede seguir. Hay sectores que están buscando, creo que Maru comentaba algo hoy, están buscando un acercamiento. Pero ese diálogo es imposible porque Alberto y Cristina hoy no pueden hablar. Eso Eso mismo, no enojados. tienen nada para ofrecerse tampoco. No, ¿viste como cuando vos estás muy enojado? A ver, Patricia Es hablaba... peor el encuentro, me decían a mí, Claro. que no se encuentren. Patricia hablaba de un matrimonio. ¿Viste cuando vos te enojás? ¿Sabes que me da una vuelta? Porque cuando estás enojado no podemos Sí. hablar, no va a salir nada. Ese sería el estado de situación. La diferencia es que están en un país como la Argentina, súper presidencialista, nos tienen a todos así un poquito esperando a ver si hablan o no hablan. Esa es la barbaridad. Lo que pasa es que también al mismo tiempo, Maru, lo que está pasando, por ejemplo, vos lees a algunos periodistas que sabés que tienen vínculo con Cristina Kirchner y te publican en medios que supuestamente son cercanos al gobierno, publican que en un mes dice Cristina que vuela todo Sí. por el aire. Bueno, Eso- es que ellos Puede- tienen esa convicción. Sí, y de hecho lo publicó Berbisky en el Cohete de la Luna, claramente, Patricia, buscando mostrar la opinión de Cristina sobre Argentina, que dice que en 1 o 2 meses este país se derrumba económica y socialmente. ¿Vos ves ese pronóstico de Yo cercanía? no quiero ver eso. Nosotros somos garantía de gobernabilidad y de recambio y creo que estamos actuando como una, no solamente por la existencia de Juntos por el Cambio, pero por la posibilidad de que hay recambio de gobierno. En otros momentos históricos esto no pasó. En este momento hay recambio de gobierno en Juntos por el Cambio y eso hace que
las cosas no exploten como... Yo no la escuché a Cristina Fernández de Kirchner, ustedes dicen que dijo eso, yo no lo sé, pero la verdad que creo que hay que hacer todo lo necesario para que haya institucionalidad en la Argentina. Y nosotros, esa va a ser nuestra posición. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué dicen ellos? La verdad es que ellos lo que tienen que hacer es gobernar. Nosotros somos siempre garantía de tranquilidad porque es nuestra naturaleza. Somos una fuerza democrática que está en el Congreso, que discute ahí, que no tira piedras. Recién hubo una foto muy interesante que ustedes la dejaron pasar. ¿Cuál? No lo vimos. Que en la manifestación había una bandera del movimiento Teresa Rodríguez. Que son los que El movimiento Teresa Rodríguez es el que tiró las piedras en las ventanas del Senado el otro día. Es decir, que hoy la Cámpora acaba de marchar con el movimiento Teresa Rodríguez en esta. Así que pueden mirar para adentro quiénes son los que estaban el otro día en la marcha tirando las piedras. Quizás es un dato interesante para pensar. Bueno, el propio kirchnerismo piensa en eso, ¿no? No, ¿y usted cree que las piedras al despacho de Cristina fueron por su propia interna, como ellos creen? No, yo creo que ellos han construido una fuerza, digamos, la Cámpora y todos los movimientos que hay alrededor, han construido una fuerza que cuando no pueden resolver los temas mediante mecanismos democráticos, tiran piedras. Y esto es lo mismo que pasó en la marcha contra el Fondo Monetario. Lo que no se acordaron es que de ese lado estaba el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, pero la primera piedra contra Alberto Fernández, digamos, simbólica, la tira Cristina Fernández de Kirchner al no votarle el acuerdo. Esa es la primera piedra. Que su vicepresidenta no le vote. Es la primera piedra. Había muchos que creían que podía salir fortalecido Alberto Fernández de esto, que haber logrado 202 votos en diputados y después la mayoría también en el Senado era una manera como Se ríe, Patricia. de decirle, bueno, puedo sin Cristina. No logró 202 votos. A ver, no logró 202. Pero ahí están los de ustedes también. Bueno, a ver, Juntos por el Cambio no le va a votar un solo impuesto, no le va a votar, digamos, las retenciones, no le va a votar nada que signifique seguir ajustando a la gente que trabaja y que tiene empresas, comercios y que necesita un respiro. Así que, digamos, Alberto Fernández tiene que armar su gobernabilidad, el gobierno tiene que armar su gobernabilidad y nosotros la vamos a armar de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo que el país necesita. Así que los 202 votos no son de Alberto Fernández. Los 202 votos son para que la Argentina no haya tenido default. Y eso es muy importante, distinguirlo con claridad. Está bien, podríamos decir que logró la mayoría del bloque oficialista, pero es cierto lo que marca Bullrich. Hay muchos que dicen también que toda esta pelea interna, sobre todo los que están cerca de Alberto Fernández, que no hace más que desgastar la figura del presidente de la Nación, haber dejado por tierra el relato que ellos querían construir respecto de este nuevo acuerdo con el fondo. O sea, nadie se acuerda ya de que al Fondo Monetario Internacional fue Mauricio Macri y dicen, y por si eso fuera poco, ayudan a revivir o a fortalecer la figura de un Macri que venía tranquilo y que es cierto que en estos últimos días de hecho, elevó el perfil. Sintió que el escenario era tan beneficioso para él que decidió después de mucho tiempo dar 2 entrevistas. Una se la dio Diego Seigman. ¿Escuchá este pedacito? Porque queremos que Patricia opine sobre eso. El radicalismo está pidiendo pista, ahora tiene a Gerardo Morales, que es alfa. Defínalo a Gerardo Morales. Es un gobernador con mucha personalidad, al cual ayudé muchísimo, que ahora quiere instalar su candidatura presidencial. Bien. Y está bien, todos tienen derecho, todos los curas tienen derecho a ser papas. Él tiene que encontrar la manera de hacerlo sin tensionar tanto la unidad de la coalición. ¿Tensiona mucho? Sin tensionar tanto. Horacio Rodríguez Larreta se apresuró a acompañar en aquel momento del 2020 al presidente en la época de la pandemia, la época de mi amigo Horacio, etcétera. Bueno, nosotros tenemos la actitud esta de siempre de dialogar. Así hemos construido una coalición tan diversa, ¿no? Y claramente el gobierno manipuló en ese momento el tema de la cuarentena, que fue la más larga y más destructiva del mundo, ¿sí? Creo yo que hablándolo con él me ha dicho que
de vuelta, si volviese atrás, como me dijiste, apretase un botón, ¿no? Sí. Hubiese mantenido una distancia un poco más amplia respecto al gobierno nacional. ¿Qué piensa de la palabra moderado? Que yo siempre me he sentido un moderado. Ahora pasa que se confunde tener ideas claras hacia dónde hay que llevar la Argentina con halcones versus palomas. Yo creo que hay que tener ideas claras. ¿Usted qué clase de ave? Sí. Yo soy un gato, dicen, ¿no? Así que convivo bien con todas las aves, no tengo problema. Está muy bien. El problema son las ratas. Polémico, porque aparte los gatos comen pajaritos a lo bestia. Bueno, también, se puso por sobre, ¿no? Me parece. Es el rol que quiere tener. Se puso por sobre la interna de Juntos por el Cambio. Está por sobre las palomas a los halcones, se los Sí. come a los dos. Se los come a los dos. ¿Quiere ser presidente de nuevo, Macri? No lo sé, pero no lo creo, ¿eh? No creo. ¿Le molestaría? ¿A usted le parece que ya pasó? No me molestaría, digamos, de ninguna manera me molestaría, pero pienso que, por lo que yo hablo con él, me parece que él está en el rol de poder ayudar a la continuidad. Hay que pensar que el PRO es el tercer partido en la historia argentina que entra a una continuidad histórica importante. Y De todos modos, perdón, pero es interesante en alguna de las respuestas que da, ¿no? Me interesa muchísimo la su psicología. análisis sobre lo que acaba Es de muy ver. amplio. Cualquier cura tiene derecho a querer ser papa, ¿no? No, dígalo. No me haga Parece silencio, Abadi. está medio desde arriba, ¿no? Es decir, qué sé yo, vos tenés a lo mejor... hay que diferenciar el juego de la ilusión ahí, ¿no? Si vos decís cualquier cura tiene derecho a ser papa, pero es evidente que si se está suponiendo que el papado es para algunos, que Sí. logran, no para todos, como se puede pensar. Él ya lo fue, está diciendo, ¿no? Yo ya fui papa. ¿Está hablando como de Dios? ¿Usted dice cuando habla de eso? Se está hablando desde arriba, obviamente. Desde arriba un papa todavía. Sí. Y podés poner el acento en otro lado, si querés, A ver. en lugar de la primera A, en la segunda, ¿no? Papá. Es decir, puede haber muchos pibes que quieren ser papá, pero calma, ¿no? Papá y uno. Y bueno, puede haber un esfuerzo y llegarán tal vez. Obvio que las ambiciones personales están presentes en todos los políticos, que vamos a ser ingenuos en esto, y no está mal. El punto es cómo esas ambiciones conducen su conducta, cómo reconocen a los otros, qué proyecto tienen, cómo integran a equipos. Es decir, el problema no es la ambición y las ganas de ocupar un cargo, es el mérito que se tiene para poder hacerse cargo y el proyecto de verdad que se tenga. Sino, acá es un error también, por ejemplo, bautizar el matrimonio, el divorcio. Ah, no, eso es Hay otra divorcio y cosa. matrimonio, hay intereses enfrentados con ambiciones particulares, personales, algunas egoístas o no, o se lo piensa desde el punto de vista político y una política contaminada, sí, por aspiraciones tal vez personales, o si no vamos a quedar siempre en una especie de telenovela que no nos va a permitir entender lo que pasa y como siempre va a haber una sola víctima bastante grupal, que es la ciudadanía. La ciudadanía. Bullrich, ¿usted lo reconoce a Macri en ese liderazgo, en esa cosa de papá? Le vamos a poner el acento en la segunda A, como decía Abadi. esa es una interpretación que hizo Abadi, no la hice yo. No, pero- Así que, digamos, yo siento que Macri es una persona que ha generado mucha apertura. Es difícil encontrar dirigentes políticos que han sido presidentes que abran tanto a tanta gente. Así que yo lo miro desde otro lugar. Siento que la apertura que genera, inclusive ahora, cuando inclusive comenta respecto a la posibilidad de distintos dirigentes de Juntos por el Cambio de ser presidentes, lo veo como una apertura, no lo veo como que se está poniendo por encima, sino como que está diciendo, bueno, es una coalición amplia que tiene muchos candidatos y eso ¿Usted iría es algo a una paso llamativo. con Macri? ¿Usted iría a una paso con Macri por la presidencial? Yo no voy a discutir de candidaturas este año. No, pero está discutiendo. Pero si iría a una paso... si- es una sesión no de voy a hablar de ese hipótesis. tema, no me van a llevar ahí. O sea, yo quiero saber si Macri es candidato, si usted sigue siendo candidato o no. Candidato a presidente. Yo no soy candidata
ya dije que no voy a hablar de este tema. Mira, está haciendo como la reta, ¿viste? Que la reta le preguntás y aunque recorre todo el país y es candidato de acá a la China, no lo responde. Bueno, cuando llegue a la China les cuento. Ahí está. Hay muchos candidatos. Juntos por el Cambio está Es Patricia cierto que Bullrich, tiene está la Gerardo Reta, Morales, que está también Gerardo está Morales. Menos del PRO. No descartes a Lustó. Iba a decirle Molustó también tiene su Bueno, expectativa. hay Está bien, muchos chicos, pero candidatos. si tenemos 3 del PRO, complicado. Facundo Manes, que estuvo acá hace 2 semanas. No es complicado. Hay es muchos bárbaro candidatos. que haya muchos del PRO. Abadi decía hace un ratito, analizaba un poquito lo que había dicho Macri, esto de los líderes que se ponen por arriba de todo. Cristina Fernández de Kirchner siempre dijo que le gustaba la arquitectura y se definió como una arquitecta egipcia y encaró obras grandes. Ahora está en el Senado de la Nación, donde si querés el espectro es más chiquito. Pero mirá este pedacito y te contamos el nuevo museo de Cristina. Debo ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio porque me encanta ver, yo tengo pasión por ver las cosas, por hacer, por trabajar y por verlas muy rápido. ¿Te acordás de la arquitecta egipcia Cristina Kirchner? Desde aquella declaración pasaron 10 años y muchas cosas, pero hay algo que la vicepresidenta no perdió, su obsesión por el arte. Realmente me siento muy orgullosa de estar inaugurando este museo que conmemora. Siempre pensé que yo tenía veleidades de arquitecta o de historia o de artista, pero... Ahora la vicepresidenta se prepara para sumar otro capítulo a su currículum de arquitecta. Cristina sueña con inaugurar este 25 de mayo un nuevo museo, el del Senado de la Nación. Para cumplir ese sueño, va a gastar 33 millones de pesos. Quiere un museo potente y tecnológico. Con la adjudicación en marcha, solo hay una gran duda. Alberto Fernández, ¿estará en la inauguración? Ahí estaba el informe Hay que de ver si Bruno llega, Giacono. sí. Pero buena la pregunta al final. Sí, hay que ver si llega el 25 de mayo. Capaz que para ese momento ya se amigaron. Acuérdense, ella hizo el Museo de Malvinas, un museo enorme que está en el predio de la ex ESMA, el Museo del Bicentenario, que siempre todos los actos suceden ahí, y ahora en el Senado no podía ser menos, está haciendo la renovación de un En realidad lo mudan, porque este museo ya existe, Sí. muy chiquito. Lo que va a hacer Cristina, o el proyecto que tienen por lo menos, es trasladarlo al Senado de la Nación con una cosa bien moderna, una propuesta Sí, moderna. de hecho, en la licitación puso que tiene que ser potente. Es Sí, un museo no vas a hacer una potente, paparruchada, y van a gastar 33 millones de pesos, lo van a mudar como dijimos recién. El objetivo es que los visitantes tengan una experiencia cultural potente y dinámica. Cortito hoy, tenemos que ir a la pausa. Usted hablaba de esto de los líderes que se ponen por encima de otro. Estas deseos arquitectónicos de gran escala, esta es un poco más chica, pero ha tenido escalas más grandes. ¿Dicen algo sobre las personas? Bueno, obviamente, ¿no? Yo creo que es la diferencia entre la ambición sana y la voracidad, entre el reconocimiento de los límites y el narcisismo exagerado, que es lo que permite integrar que permite hacer preguntas, escuchar a otro, conducir con coherencia, saber retirarse a tiempo. Lo otro es conducir a lo absoluto, al autoritarismo, a la pretensión de una idolatría, ¿no es así? Es distinto. Y que no tienen, vuelvo a repetir, no tiene nada de malo la ambición. Ustedes conocen, yo les pregunto a ustedes, ¿conocen un político genuino con una vocación política genuina que no quiera ser presidente? Es que no está mal ser. No, querer claro ser que no, presidente. pero que la gente dice, y puedo decir que sí, pues querés, seguro, para eso haces política, por eso tenés la vocación política y las ganas de conducir. Sabrás tus límites, por ahora no puede ser. Ahora, como deseo, como querer ser, claro que sí. Muchas gracias, Abel, por ayudarnos a pensar. Muchas gracias, siempre un placer. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, Patricia Bullrich se queda porque vio las cartelitos que están sobre la barra. No, háganselo a él. ¿Verdad consecuencia? No, verdad consecuencia, Abadi, no le vamos a hacer eso. ¿Por qué no? ¿Quiere que era usted? Patricia, ¿no se anima a jugar? Sí, Patricia Bullrich juega. Ya jugué varias veces. Él jugó. No jugó nunca. No jugó. Después de la pausa, Patricia Bullrich la vamos a hacer jugar, ¿o no? Se va a jugar, al verdad Obvio. consecuencia. ¿Se lo banco o no? Sí. Me banco todo. Ya volvemos.
Patricia, nos queda primero el juego, la verdad, consecuencia de Patricia, Acá que está. hoy les Mirá, aseguro recargado, que va muy recargado. Muy discutido, además. Muy Esto es discutido. muy debatido. Se debate Participó Fioriti hoy, estuvo Sí. del brainstorming, estuvo ahí. Exacto, se debate mucho las Es preguntas de una verdad injusticia que me lo hagan de nuevo y no se lo hayan hecho a Badi. Pero Abadi es un... Dame el teléfono rojo que llamo. ¿A quién En un querés? ratito, Me Bullrich, interesa en la un cámara ratito. Para que le hagan un piquete acá, mira. Fioriti trae información internacional, vamos a decir. Bueno, más o menos. Estuvo Larreta en España, como todo el mundo creo que sabe, porque lo publicitó bastante. La el política viaje. argentina se van a España y tiran definiciones. Es Desde así España la- dijo algo que en boca de una dirigente como Bullrich por ahí no sería tan impactante. Pero en boca de Larreta sí es impactante porque dijo que el próximo gobierno en 2023, si es de Juntos por el Cambio, tiene que ser diferente al de Macri en términos económicos. Esto es importante porque Larreta Eso es le dijo tan al Diario del País de cuidadoso. España, Al además, Diario del ¿no? País de Perdón, España. es una manera de criticar a Macri. Una manera de criticar a Macri, Maru, y al mismo tiempo de empezar a dar algún tipo de definiciones. Me contaba un empresario muy importante de este país la semana pasada en un almuerzo que Larreta no da definiciones de este tipo. ¿Qué va a hacer con el rumbo económico? Tal vez cuando venga a Argentina empiece a dar algún tipo de definiciones. ¿Usted qué opina, Bullrich? Si vuelve a hacer gobierno Juntos por el Cambio, ¿tiene que explícitamente buscar un rumbo económico distinto al de Macri? A ver, es evidente que Juntos por el Cambio, y lo dice el mismo Mauricio Macri en su libro, hay cosas que no repetiríamos de ninguna manera, porque si no ganamos las elecciones es necesario cambiar aquellas cosas que nos llevaron a no poder reelegir el gobierno, porque necesitábamos más tiempo para poder cambiar. Entonces, eso me parece que es algo general que no implica estar contra Macri. Y no le criticaría eso a Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, de la entrevista que hizo en El País, me parece que desde mi punto de vista, la idea que él plantea de cómo hacerlo es lo que desde mi punto de vista no es lo correcto. Él plantea que él quiere a todo el sistema político junto, y yo creo que todo el sistema político junto en la Argentina es continuidad, no es cambio. Entonces, esa definición me parece más importante que decir que algo distinto a lo que hicimos vamos a hacer. Seguro que vamos a hacer algo distinto y habrá continuidades y rupturas, sin duda. Una cortita, Macri habló de la necesidad de privatizar aerolíneas argentinas y se estableció otra vez esta idea de las privatizaciones. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que me parece que en este momento nosotros tenemos que pensar en volver a tener una conectividad muy fuerte que la Argentina perdió. Y creo que en relación a las empresas públicas hay que generar un cambio contundente respecto al déficit. Es decir, y hay que poner parámetros de en qué tiempo las empresas tienen que dejar de tener déficit y a partir de ahí tomar una decisión, porque los argentinos no podemos estar gastando el dinero que estamos gastando en empresas que hoy no generan ningún tipo de producción. Gradualismo, digamos. Es como poner metas graduales y si no se cumplen, ahí sentarse a Hay que comer. poner metas muy claras respecto a cada una de las empresas. Hay algunas más productivas, otras que no son productivas. Las metas tienen que ser claras, todas tienen que estar administradas de una administración central para cumplir esas metas y ahí se verá si son capaces o no de cumplir las metas en tiempos cortos, muy cortos, para que el país no siga gastando dinero que no puede gastar. Se nos viene Bella y Bestia, rapidísimo, momento sí. de jugar. Están empezando a moverse. Verdad, consecuencia. Usted está acostumbrada, ya jugó un montón de veces. La pregunta por la verdad es: ¿quién le parece más confiable para hacer política? ¿Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta? Esa es la pregunta número uno. La consecuencia, tiene el teléfono celular ahí a mano Patricia Bullrich. El rojo le podemos pasar también. Pero para que- ese no tiene conexión. Pero yo primero quiero contestar la verdad. No, espera un momento. Tiene que agarrar su teléfono y llamar a Javier Milei. Sabemos que habla con Milei, llamarlo acá al aire e invitarlo a Verdad Consecuencia. Porque no quiere venir. Pero bueno. Pero No yo quiere venir, primero, Milei. primero voy a contestar, voy a ir por la verdad, no por la consecuencia. Bueno, ¿Quién es más confiable? la queremos usar de productora Bullrich, Sí. pero no quiso funciona. jugar. Mauricio Macri, ¿Por ¿Quiere qué? argumentar? para mí, porque es una persona que te genera confianza, mucha confianza.
Eso no quiere decir que Horacio no te genere confianza, pero vos me hiciste elegir quién es más. Confiable. ¿Quién es más? Es más. Simplemente quién es más. Muchas gracias. Se ríe Fioriti. Deberíamos haber No, puesto... me río porque yo la consecuencia la quería escuchar, pero bueno. Bueno, se yo ve lo que invito, llámenme y lo invito. Ahí Le digo, el está suyo bien. lo tiene que llamar. Porque a nosotros no ¿Se nos anima? atiende Milei. No, eso es una falta de respeto, no le voy a hacer eso, porque si no quiere venir no lo voy a llamar a impulso. Muchísimas Igual gracias. hablan, Gracias por hablan, venir. Bullrich y Milei hablan. Y Macri y Milei también. Epa. Sí. ¿Se viene Milei a Juntos por el Cambio, Bullrich? ¿Por qué no quiere venir acá? Uy, nos están... Se enojó. Se enojó. Sí, pero bueno, ya lo vamos a convencer. Tenemos que hacer la pausa ya mismo. Rapidísimo, porque aparte vienen Bella y Bestia, que a partir de hoy tenemos vecinitos nuevos. Están acá del otro lado, ya vienen. Ya nos vamos, son las 11:01, viene Bella y Bestia, están listos para tener el programa de hoy. Nosotros los queremos dejar con este pedacito de nuestra vida, de nuestra memoria. Hay 300 hombres y mujeres de mi edad, de la edad de Santi, Maru es más chiquita, pero de nuestra edad que todavía siguen sin conocer su identidad. Y Sonia, que tiene 92 años, es abuela de uno de ellos y lo sigue buscando. ¿Vamos? Nos vamos.